Hola, soy Ann Moore y esto es Academia Pop 2021. Bueno, quiero iniciar esta charla contándoles un poco sobre mí. Soy diseñadora de modas, egresada de LSI Bogotá. De hecho, hoy estoy aquí representando a esta institución que también hace parte de mi vida, ¿no? Y bueno, soy diseñadora de modas, como ya les dije, soy ilustradora y también soy directora de arte desde 2019. También estuve estudiando en LSI esa parte de dirección de arte enfocada a la moda. Así que, bueno, les cuento. Siempre desde que empecé a estudiar, como me encantó, siempre me ha encantado la moda y siento que nosotros, bueno, como creativos, ya hablando como en este mundo, ¿no? Siempre que empezamos este camino, como que solemos empezar creo que he dicho mucho empezar. Empezar a crecer, a desarrollar como un estilo, como a madurar nuestro estilo como diseñadoras. Creo que eso fue lo que me pasó. Yo cuando empecé a estudiar tenía una idea totalmente diferente de lo que quería. Pero ya después empecé a encontrar que me encantaba supremamente crear historias, contar cosas, hablar de cosas que estaban pasando en la actualidad, además crear conceptos, no importa si fueran controversiales, y creo que eso fue lo que se ha ido desarrollando a medida de mi carrera. Y ya después, de hecho cuando me gradué, y mi tesis, les cuento aquí un poquito, fue una colección que fue casi que un modo de protesta contra el uso de gas mostaza en la actualidad, y fue inspirado en el uso del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo, pero ¿por qué ella hace eso? Pero me parecía muy importante y de ahí me empecé como a encontrar ese estilo y a mostrar como de una moda glamour, de una forma glamurosa, como cosas que también tenían que ver y que son muy relevantes en la actualidad. Ya más adelante, bueno, siempre me interesó la ilustración y he trabajado mucho como con esa parte de ilustración de moda también. Y como les contaba, en 2019 hice un diplomado de dirección de arte también en LSI. Y desde ahí empecé también a trabajar con esta parte de producción audiovisual, no solo crear yo la ropa, sino poder crear historias para otras personas y crear editoriales de moda y crear fashion films, que fue lo que nació después y vino justo en la pandemia el año pasado. Y bueno, eso es un poco de lo que ha pasado últimamente. Bueno, ahora sí a lo que vinimos, vamos a hablar exactamente de dirección de arte para fashion films y también vamos a hablar un poco de vestuario escénico, que es lo que normalmente hago y en lo que últimamente me he centrado, y es específicamente en el vestuario para drag queens. Entonces les voy a contar un poco de eso y como les decía, en 2020, que fue ese año terrible para todos, ¿no? Yo estaba en un tiempo un poco difícil y resulta que en el LSI Bogotá fue invitado a un evento en Monterrey que se llama Fashion Holic. De hecho es un evento creado por el LSI Monterrey y invitaron a los estudiantes para participar, crear sus propios fashion films, porque claro, no había la opción de tener un desfile de moda, ¿no? Entonces, con un muy buen estudiante, de hecho, que lo tengo muy en el corazón, se llama Cristo Triana, que si quieren por ahí googleenlo, bueno, instagraméenlo, lo que quieran, porque es muy recomendado, es un gran diseñador. Y él siempre como que tuvimos ahí una afinidad desde que yo le daba clase, ¿no? Porque también soy docente de LSI Bogotá, por si no sabían y no les había contado, perdón. Y bueno, él me empezó a pedir consejos y yo le dije, quiero dirigir tu fashion film, déjame intentarlo. Nunca había dirigido un fashion film, como que tenía toda la parte de la teoría
Y dije, me voy a animar, me voy a animar, lo voy a hacer porque quiero empezar a contar historias. Y lo hice, sí había creado editoriales de moda, ¿saben? Como en la parte de fotografía, pero nunca había tenido la oportunidad de crear un video. Y me aventuré y me encantó y fue algo demasiado genial poder crear un equipo, conectar ideas y empezar a crear también una historia visual, que es una de las cosas más importantes en el fashion film. Y precisamente es poder conectar, entender la idea del diseñador, entender qué quiere contar para poder pensar como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a contar esa historia y cómo voy a comunicar esto? Y fue muy especial además porque el concepto de ese primer fashion film fue de una colección que se llamó Arcre por Cristo Triana y todo giraba en torno a cómo funciona los procesos creativos, cómo es un proceso creativo. Entonces, aún más, era como bien, se me va como la palabra, pero era todo un reto. Era todo un reto porque no sabíamos exactamente, porque todo era muy abstracto. Entonces empezamos a desarrollar esta idea de cómo nace una idea, valga la redundancia, y así fue fluyendo todo. La productora con la que trabajamos fue genial y también pudimos conectar muchísimo con ellos. Creo que eso también es algo muy importante a la hora de crear un fashion film, que todo el equipo esté muy conectado y que realmente todos le aporten a el proyecto. Porque cuando hay ahí como una cosita que no cuadra, eso se ve al final. Eso se ve proyectado en el resultado final del fashion film. Así que, pues bueno, ese fue ese primer proyecto. Bueno, y ustedes dirán que es dirección de arte, porque muchos estarán preguntando eso. Bueno, les explico aquí de una forma fácil. En un equipo, para una producción, hay muchos roles, hay varios papeles, pero un director de arte o la persona que hace dirección de arte es la que realmente logra captar todas las ideas y crear esta historia y que ya después cada uno de las personas del equipo van a entrar, listo, al maquillaje, van a entrar a la luz, a la cámara, el lugar, en fin, pero el director de arte realmente crea todo este espacio, como que realmente crea, no el ambiente, pero sí el concepto de un fashion film. Creo que eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Y bueno, para la creación, aquí les cuento de un fashion film, yo lo que normalmente hago es conocer, ¿no? Como ya les dije, sobre el concepto que se va a trabajar, y es muy importante la creación de un brief, para que todo el equipo esté muy conectado en lo que se va a hacer, qué va a pasar, cuál va a ser el maquillaje, cuál va a ser la locación, qué historia se quiere contar, también los referentes de poses, de como este look and feel que tiene que tener, pues, cierta escena o cierta cosa que va a pasar. Entonces eso también es importante y eso también lo estuve desarrollando y acompañando a estudiantes de LSI justamente que participaron este año en Fashionholic de LSI Monterrey 2021. Ellos también tuvieron la oportunidad de crear fashion films, también tuvieron la oportunidad de ir allá a mostrar sus cosas en el desfile, pero estuve acompañándolos y asesorándolos, y una de las cosas que más les recalqué fue justamente eso, el poder tener todas esas ideas muy claras. Además, visualmente, somos personas visuales, somos personas creativas, necesitamos ordenar nuestras ideas también así. Bueno, y ustedes se preguntarán, o no voy a empezar con ustedes, se preguntarán, porque creo que ya lo dije mucho, pero ¿qué pasa si ustedes son diseñadores o bueno, personas que realmente están interesadas en crear un fashion film y nunca han hecho uno? Les voy a dar como algunos tipsitos para que tengan en cuenta y bueno, de pronto se acuerden de mí ahí de vez en cuando. Bueno, lo primero es entender el concepto, eso es lo primordial, importantísimo, entender el concepto, ya sea de ustedes mismos o de la persona a la que, no sé, van a presentar el fashion film de una colección, yo qué sé.
tener en cuenta el concepto, entenderlo, para poder después empezar a crear esta lluvia de ideas que es tan importante, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos como en justamente en este mar, en este caos de ideas, y empezamos a tener demasiadas cosas, y justamente así trabaja y así funciona el proceso creativo, como que empezamos a tener demasiado. La idea es poder empezar a depurar estas cosas y a seleccionar lo que nos sirve, y ahí es cuando también viene el otro tip número 2. Tip número 2, muy importante: aliméntense de moda, de fashion films, como que realmente consuman cosas audiovisuales para que su mente, su cerebro, su creatividad también empiece a producir esas cosas, porque, no sé, si ustedes no consumen este tipo de cosas, les va a salir cualquier cosa X. De hecho, no van a estar muy conectados a las tendencias, o no le van a poder llegar a esa persona a la que le quieren llegar, a esas personas que realmente se van a emocionar y van a decir, ok, me encanta esto, like. Entonces, importantísimo consumir, y de hecho eso aplica para todo, ¿no? Estar en constante exploración y en constante... Sí, no, esta es la palabra, exploración de nuevas cosas. Además, siempre estar pendiente de qué está pasando, más que todo en el mundo de la moda, que todo va cambiando en 2 segundos. ¿Y qué otro tip les doy? Bueno, el tip que ya les di, pero que lo repito, el número 3, esa creación del brief. Realmente organizar las ideas, cuál es el concepto, cuál va a ser el styling, cuál va a ser la modelo, si hay una historia, contar la historia escena por escena. Es casi que crear un storyboard, pero con imágenes de referentes, de ese look and feel, qué va a pasar en la escena. La música es una cosa muy importante, y no la había mencionado antes. Es muy importante. Nosotros podemos transmitir muchísimas cosas a través de la música, a través de la luz, pensar si el fashion film va a ser en blanco y negro, a color, si va a tener algún filtro en especial. Y ahí viene mi tip número 4. Anótenlo. Todo cuenta. Como cada detalle es importante. No podemos dejar volando cosas, porque realmente todo nos habla. Y todo nos cuenta algo, todo hace parte de una narrativa. Bueno, y el tip número 5, para cerrar, y hablando de detalles, de tener en cuenta los detalles, es justamente pensar en ese protagonista, en ese personaje que va a hacer ese punto, ¿no? Como esa persona que va a usar la ropa en un fashion film, porque en el fashion film lo más importante, estamos hablando de moda, es la ropa. Entonces, sí estamos vendiendo una historia, pero también necesitamos como tener una buena persona que realmente pueda también vender la ropa y la idea de la colección como tal, y ahí entra la persona y el espacio. Entonces no siempre en un fashion film van a haber un montón de personas. De hecho, en un fashion film puede haber un solo protagonista que se vaya transformando, o pueden ser 3, 4, 5, 10, depende de lo que se quiera y depende de lo que se quiera contar, como ya les hablaba. Y un fashion film puede ser muy conceptual, puede ser muy conceptual, hablando de contar historias y de pronto crear una idea un poquito más abstracta, pero también se puede centrar solo en mostrar la ropa, ¿no? Pero yo creo que lo más divertido es poder contar historias y tener en cuenta también contar historias, no solo, no sé, irnos a un bosque para hablar de las ninfas, sino cómo puedo contar una historia desde un estudio, cómo puedo contar una historia desde un fondo negro, jugando con las sombras, centrándome en los detalles de una prenda o en el rostro de la persona. Entonces ese sería como mi tip número 5, anclándolo al tip número 4, y es pensar muy bien en esa persona y en ese espacio. Bueno, ya que estamos hablando de personajes o protagonistas, les cuento un poco también de la experiencia, y les sigo contando un poco la experiencia de ese primer fashion film. Y ese primer fashion film es bien interesante y bien especial, porque con Cristo queríamos crear
queríamos, no sé, como elegir una persona que realmente lograra representar también como toda esta idea creativa, y ahí dimos con Nicolás Asprilla, que también es drag, por si lo quieren ahí instagramear, como ya les dije, Call Me Poison Bee, ahí lo pueden buscar. Y justamente para esta idea queríamos buscar esta persona que nos mostrara como este lado andrógeno, como que realmente la persona que viera el fashion film no supiera si es un hombre, si es una mujer, simplemente es. Y justamente aquí quiero empezar a hablar de esto tan importante que también hace parte de mi vida, y es el vestuario escénico, y cómo estas personas, hablando como de esta comunidad LGBT, también hacen parte muy, muy especial de mí, y cómo he podido conectar con ellos y encontrar en ellos como esta forma también de contar nuevas cosas, ¿no? Yo siempre hablo de contar y de crear narrativas. Creo que eso es muy, muy bello en la moda, porque no poder usar la moda para expresarnos, y justamente ahí es donde viene el vestuario escénico. Yo empecé a trabajar en vestuario escénico y empecé a decir, quiero hacer esto, justamente cuando empecé a hacer mi tesis. Ya después, cuando me gradué, yo me metí muchísimo en los estilos alternativos, porque justamente me empecé a trabajar como gestora de contenido de SOFA, que bueno, es una feria, es el Salón del Ocio y la Fantasía, y ahí justamente empecé con este mundo de ver el vestuario de una manera fantástica, como realmente no vestirnos por vestirnos, sino también encontrar en la ropa, en la moda, una forma de expresarnos. Y es justamente ahí cuando en el 2018, si no estoy mal, Calliope Queen, que también es otra drag, me contactó y me dijo, quiero que me hagas un vestido. Y yo, wow, nunca había hecho esto. Y dije, bueno, me voy a animar de una, y quedé flechada, y desde ahí he trabajado con varias, y soy supremamente feliz de poder captar ese estilo, captar esa esencia que cada una de ellas tiene, y poder a través de la ropa complementarlas y hacerlas sentir como lo mejor que pueden, y crear también esos nuevos personajes, ¿no? Que son también los que después se van a ver reflejados en esos fashion films y en esas editoriales de moda que también he podido trabajar con ellas, ¿no? Y bueno, creo que esta parte, y ustedes pensarán, pero no, pero es que esto ahora todo está de moda, y es que solo porque está de moda, y RuPaul y todas estas cosas, pero realmente es muy importante, y es muy bueno tener en cuenta esto, saber por qué está pasando, y que no es una moda, y que sí viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo, y que ahora está cogiendo fuerza, porque realmente, de nuevo, es muy importante poder hablar desde esas voces, desde esas personas. Creo que la moda está totalmente anclada a eso. Bueno, y me están preguntando en el chat cuáles son esos estilos, por qué tendencias y todas estas cosas. Son cosas que pasan. Realmente hay un montón de tendencias actualmente, pero si analizamos qué está pasando y si lo llevamos a este mundo drag del que les contaba, la verdad no podemos centrarnos en algo puntual, y es que cada drag es un mundo. ¿Qué pasa aquí? Que podemos ajustar tendencias y cosas que estén pasando a ese estilo, a ese mundo del que les hablaba. Entonces podemos llevar traer esta parte futurista, o traer esta parte super glam, o todo lo que está pasando con ese volver a los 70s, ¿no? Que está tan en tendencia actualmente, y de hecho varias drags se han ido por ese lado, muy Donna Summer, por ejemplo. Y bueno, creo que esa es una de las cosas. Realmente no es centrarnos en la tendencia, sino ver texturas, ver también referentes de música, de cine, y nutrirnos de esas cosas. Yo de nuevo aquí, eres lo que comes.
Y realmente sí, es muy cierto y hablando de moda también es muy cierto. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo la verdad estoy muy feliz y me hace mucha ilusión haberlos acompañado el día de hoy. Los invito a que sigan conectados ahí con los demás speakers, que seguro van a seguir aprendiendo y además espero que hayan aprendido muchísimo, que hayan anotado todos esos tips que les di el día de hoy. Googleen, estén muy pendientes de todo lo que está pasando en el mundo. Yo sé que Instagram es enorme y hay un montón de información siempre entrando como en nuestros ojos y en nuestro cerebro, pero busquen también a quién seguir, ¿por qué no? Hay que hacer ese filtro importante de información, así que tengan un lindo día y nos vemos por ahí en Instagram, que estén muy bien, chao.